Este es un contenido de Radio María Panamá. Visítanos en radiomaria.pa. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su programa de la Filotea o Iniciación a la Vida de Santidad de San Francisco de Sales. Está con ustedes su hermano Roquel Cárdenas desde Radio María Panamá. Un saludo para todos nuestros hermanos de todas las Radio Marías de Iberoamérica y también Radio María Estados Unidos en español. Para todos ustedes, saludos, que el Señor los bendiga y estamos muy felices de poder estar aquí en comunión a través de esta cadena de radios. Vamos a continuar meditando este maravilloso libro de este santo y doctor de la Iglesia sobre cómo llevar adelante esa gran meta que tenemos todos de ser santo. Pero antes de continuar o anunciar el tema del día de hoy, vamos a pedirle a todos que nos pongamos en la presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy hermanos, hoy vamos a abordar un tema muy interesante. Estamos hoy día en el capítulo 16 de la tercera parte del libro de San Francisco de Sales de la Iniciación a la Vida Devota. Y el título del mismo es ¿Cómo practicar la pobreza en el espíritu siendo al mismo tiempo pobres en realidad? Este tema a la vez puede decirse que para algunos incluso puede ser controversial. Pero antes de continuar con el tema, vamos a invitarle a todos los que deseen comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a través de el WhatsApp. ¿Cómo hacerlo? Bueno, tienen que anotar el código de Panamá, el código telefónico de celular de Panamá, que es el 507. El código de Panamá es el 507 y pueden entonces después anotar el celular 6633-6087. 6633-6087. Repito, código de Panamá 507 y el número 6633-6087. Dicho esto, como decíamos, esto es un tema que por algunos puede ser definitivamente controversial, porque si no es bien entendido, podría parecer una llamada a la mediocridad, pero no es así. Lo que el santo nos está tratando de transmitir de manera definitiva es una llamada a vivir de acuerdo
a lo que es la voluntad de Dios. Dicho esto, vamos a ver el tema que estamos desarrollando. El título es muy subjetivo, definitivamente, porque el título nos presenta que hay que vivir la pobreza, no solo en toda circunstancia. O sea, es decir, muchas veces se habla de vivir la pobreza en una actitud cuando se tienen los bienes, obviamente, para no caer en apego. Pero ¿qué pasa con las personas que efectivamente no tienen bienes materiales? Entonces, tenemos que aprender a vivir en medio de esta situación. Entonces, miren lo que dice el santo. Filotea, alma creyentes. Si en realidad eres pobre, tu pobreza tiene dos cualidades. La primera es que no te la buscaste tú, sino que te la permitió Dios. Y lo que Dios permite siempre es más provechoso que lo que nosotros nos buscamos. Así que al aceptar nuestra pobreza, estamos aceptando también la voluntad de Dios, que permitió que seamos pobres. La segunda cualidad de tu pobreza es que es una pobreza realmente pobre. Bueno, aquí vamos a desgranar un poco este comentario. En primer lugar, vuelvo a aclarar. Aquí no se está tratando de satanizar el tratar de salir de la pobreza, el desarrollo de los pueblos, la mejora de las condiciones humanas. Aquí no estamos hablando de que las personas simplemente se resignen a vivir en condiciones infrahumanas o pobreza extrema o incluso de pobreza, sino que lo que está planteando el santo del punto de vista espiritual es una realidad muy concreta. Entonces voy a poner un ejemplo. Digamos que usted, por alguna razón, que probablemente nadie sabe, usted sufre de presión alta o de diabetes. Evidentemente estas enfermedades conllevan un grado de incomodidad. Hay que estar periódicamente yendo al médico, hay que tomar medicamentos, hay que privarse de algunos alimentos que probablemente nos gustan, sobre todo en el caso de la diabetes, ¿no? Es muy común eso de tener que privarse de tantas cosas que al paladar son agradables. Bueno, le preguntamos a la persona, ¿que usted quiere tener diabetes? No. ¿Le gustaría quitarse la diabetes? Sí. Si pudiera hacer algo para quitarse la diabetes, ¿lo haría? Sí. ¿Y estaría mal hacerlo? No. Pero entre tanto usted tiene la diabetes, entonces usted puede vivir esa realidad como una entrega, un sacrificio agradable a Dios, como visto desde el punto de vista de que Dios permitió que usted tuviera eso por alguna razón y que es superior a aquello que nosotros vivimos por obediencia a Dios no buscado que lo que nosotros hacemos por voluntad propia. Voy a poner otro ejemplo. Digamos que usted acepta esa enfermedad, pusimos el ejemplo de la diabetes o la presión alta, y usted le ofrece a Dios eso que le incomoda. Eso tiene más valor que si una persona voluntariamente por un tiempo se priva de tal o cual cosa, porque en un caso usted está obedeciendo de manera directa algo que usted no pidió, sino que es meramente la voluntad de Dios, ¿no? Usted está aceptando lo que Dios quiere, como Dios quiere, cuando Dios quiere. Diríamos que es una obediencia muy elevada o perfecta. Sin embargo, cuando nosotros nos ponemos privaciones, no es que a Dios no le sea agradable, no decimos que no y que no tenga un valor, sino que mayor valor tiene una cosa que otra, lo que muy bien nos explica el santo. Este ejemplo lo pongo por la enfermedad, porque creo que es más fácil entenderlo en función cuando lo explicamos en cuanto a la pobreza. Si una persona tiene una realidad está privada de bienes materiales,
Y eso le lleva a tener que vivir realmente una situación de privaciones en muchos aspectos en cuanto a la vivienda, al vestido, la alimentación, la forma de transporte, cómo se relaciona con los demás, cómo la gente lo ve inferior, porque mucha de esta sociedad cataloga de acuerdo a los bienes materiales que se posea. Y eso, entre tanto exista, usted, en vez de renegar de ella, lo vive como una oportunidad de entregarle esos sacrificios a Dios, es una oportunidad enorme para crecer espiritualmente. Esto que estamos diciendo, evidentemente, no es para las personas del mundo, porque las personas del mundo, en este mundo materialista, va a ver esto que estamos hablando como una locura, y que lo que realmente se debería hacer es renegar, quejarse y hacer todo tipo de cosas en cuanto a las situaciones que se viven. Entonces, efectivamente, este ejemplo que el santo nos presenta nos está hablando de esta realidad, de una oportunidad que el Señor nos da para vivir esta situación y aprovecharnos del punto de vista espiritual de ella. Que una cosa no tiene nada que ver con el hecho de que la persona se esfuerce para salir de esas privaciones, pero es la oportunidad. Entonces, así como el santo nos presenta que cuando en circunstancias concretas vivimos privaciones, vivimos situaciones que nosotros no pedimos, sino que Dios permite que las vivamos, son oportunidades de oro para vivir la virtud. Entonces, aquí esto es lo que el santo nos está diciendo, que no solo el que tiene bienes materiales puede vivir la pobreza del espíritu, también el pobre. Ahora, no tampoco es llegar al otro extremo. Entonces hay gente que tanto sataniza a los ricos, como lo ponen los villanos de la película, pero el otro extremo también es los que canonizan a los pobres. De todo el que es pobre es bueno, es... No, el hecho de que la iglesia nos pida que socorremos a los pobres no significa que los pobres sean santos. El pobre es que pueden ser malos, igual o más que cualquier rico, igual o más ambicioso que cualquier rico, igual o más pecador que cualquier rico. No tiene que ser los bienes materiales. Entonces la santidad tiene que ser en cuanto a nuestra unión con Dios. Por lo tanto, un pobre puede estar en pobreza y no vivir la santidad, sino vivir el odio, el renegar de Dios, el vivir en el pecado. Entonces, efectivamente, tanto el tener bienes materiales como el no tenerlos también nos puede llevar a una vida lejos de Dios. Por lo tanto, ojo con esas visiones idealistas de creer que, no, ya por el hecho de ser pobre, ya eso prácticamente los canoniza, ¿no? Son los predilectos de Dios y Dios los ama en todo, y a los que tienen bienes materiales, entonces Dios los detesta. No, es una visión simplista de las cosas, ¿no? Una visión simplista, y efectivamente esto es lo que el santo nos está hablando, ¿no? Que tanto el que tiene bienes materiales, lo vimos en el capítulo anterior, se puede vivir una pobreza en el espíritu, como el que también tiene los bienes. Entonces, vamos, ya pasamos esta primera parte del programa, vamos a hacer una pausa musical y después continuamos meditando este interesante tema. ¿Cuántas veces, Señor, curaste a los ciegos? Abriste oídos, lengua y corazón. Con cuánta fe llegaban hasta ti, con la esperanza de una nueva vida. Y ahora estoy yo aquí con mis debilidades, con mis ojos que a veces no ven, que en cada persona tú estás. Y
quiero alejarme de ti. También estoy ciega, Señor, porque tu palabra me hace ver todo mi pecado y mi pequeñez. Cuando tengo miedo y me muestras el camino, y yo en vez de seguirlo me quedo por temor, entonces también necesito de ti, de tu misericordia que da fuerza para seguir. Abre, Señor, los ojos de mi alma, dame de tu luz, déjame ver tu rostro en los demás. Abre, Señor, mis oídos, pon tu mano sobre mí para escuchar tu palabra, vivirla y anunciarla. Mírame, abre mi corazón. Abre, Señor, los ojos de mi alma, dame de tu luz, déjame ver tu rostro en los demás. Abre, Señor, mis oídos, pon tu mano sobre mí para escuchar tu palabra, vivirla y anunciarla. Mírame, abre mi corazón. Muy hermanos, estamos de vuelta en este su programa de la Filotea o Iniciación a la Vida de Santidad de San Francisco de Sales. Está con ustedes su hermano Roquel. Vamos a continuar meditando lo que nos dice el santo. El santo nos está hablando de vivir, cómo vivir la pobreza del espíritu en medio de la pobreza real. Entonces él nos decía, hablando de que hay una pobreza, que había dos virtudes o méritos que tenía esta. Ya leímos la primera, ahora dice la segunda, que el mérito de vivir esta pobreza en el espíritu, siendo pobre realmente, dice, es una pobreza en la cual te faltan muchas cosas, una pobreza que te hace sufrir, que te humilla, que te priva de muchos goces materiales. Por lo tanto, es una pobreza que te gana enormes premios para la vida eterna, si la aceptas con paciencia y por amor a Dios, sin renegar ni protestar. Entonces aquí vemos el aspecto que estábamos hablando hace poco. Importante que, si bien es cierto,
esta pobreza nos lleva a vivir lejos muchas veces de las tentaciones, tiene fruto en nosotros desde el punto de vista espiritual si la aceptamos tal y como está, como una oportunidad de ofrecimiento a Dios. Entonces, por lo tanto, es importante que veamos entonces en ese sentido ese momento de privación no como una maldición, sino como una oportunidad de entregarnos más plenamente a Dios. Y en eso Jesucristo efectivamente nos dio ejemplo. Jesucristo, siendo Dios hecho hombre, no decidió nacer como un rey, vivir en palacios rodeado de lujos, que se merecía eso y más por ser el rey del universo, el señor de toda la creación. Sin embargo, que decide ser el más pobre entre los pobres. Entonces es un mensaje que lanza el Señor que muchas veces no queremos ver. Entonces es importante que tengamos muy presente ese tema. La pobreza por sí misma no es virtud. La pobreza llevada según Dios se convierte en una gran virtud y una gran oportunidad de unirse más a Dios, sin que eso signifique que tenemos que aspirar a estar en la privación de los bienes materiales o permitirnos o querer mantenernos en dicha situación de manera permanente, ¿no? Que es legítimo, honorable, honesto querer salir de eso, pero estamos viendo de que, bueno, hay veces que hay circunstancias, como empezamos hablando en el programa, que muchas veces no podemos controlar, ¿no? Entonces, en medio de eso es aprovechar eso y no verlo como una oportunidad para renegar. Además, nuestra fidelidad a Dios está clara de que rinde no solo frutos espirituales, sino materiales también, y eso es una realidad. No crea que su fidelidad a Dios simplemente va a quedar oído sordo Dios a sus necesidades. Eso tampoco podemos dejarlo de decir. Entonces, importante ese aspecto. Vamos a seguir leyendo lo que dice el santo. Entonces nos habla ahora el santo de cualidades de tu pobreza. Nos dice así: no te quejes de tu pobreza ni andes comentando lo que te falta y lo que desearías poseer y no posees. Nunca nos quejamos de lo que nos agrada. Si nos quejamos de la pobreza es que no nos agrada, y si nos desagrada es señal de que no somos pobres en el espíritu. No te enfades de que estando en pobreza no recibes las ayudas que necesitas, porque precisamente en eso consiste el ser pobre, en que algo nos falte. Entonces aquí el santo nos llama la atención a las tentaciones que podemos correr. Dice más adelante: querer ser pobre sin tener ninguna incomodidad es ambición, es querer tener al mismo tiempo el honor de ser pobre, pero mientras tanto gozar de todas las comodidades de los que son ricos. Bueno, efectivamente, y este es un tema que muchas veces no tenemos claro, y está en el hecho de que efectivamente cuando nosotros queremos practicar la virtud, queremos practicar, tenemos una oportunidad de ofrecerle algo a Dios, lo importante es aprender de que tenemos que sufrir con paciencia la situación. Voy a poner un ejemplo. Muchas veces nosotros hacemos con agrado, y tal vez que hasta con un poco de soberbia, aquellas cosas que podemos nosotros por fuerza de voluntad hacer, ya sea en el trabajo, en los ofrecimientos a Dios. Vas y le ofreces una vigilia, tanto tiempo de oración al Santísimo, una peregrinación, una ofrenda física, una caminata, una manda, un ayuno, una privación o abstinencia de un alimento, desprenderse de los bienes materiales y dar limosna. Pero todos estos actos, que si de por sí son buenos, agradables a Dios, siempre tienen el ingrediente de que
nosotros somos lo que decidimos. Pero eso, sin dejar de tener mérito, tiene más mérito frente a Dios cuando Él permite que nos pasen las cosas. Entonces imaginémonos nosotros de que nosotros decidimos, por poner un ejemplo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo que nos puede ocurrir a cualquiera. Decidimos ofrecerle a Dios X día una vigilia y vamos y quedamos en vigilia, en oración toda la noche. ¿Usted dirá, bueno, ¿es agradable a Dios? Por supuesto que sí. Sobre todo si lo hizo con el corazón, con el deseo de agradar a Dios, por supuesto. Pero cuando usted sale de la vigilia, se encuentra que está cansado, quiere irse para la casa y alguien le tiene su vehículo bloqueado. Y usted no lo encuentra. ¿Cuál es la primera reacción que tenemos nosotros? Enojarnos, decir quién es este irresponsable, estoy cansado, me quiero ir para la casa, ¿cómo es que me hacen esto? No entienden mi situación, ahora donde yo encuentro a esta persona, y si la encontramos, a decirle de todo, ¿no? Y irnos para la casa molesto por este irresponsable, que no le importa, ¿no? Entonces, muchos de nosotros no vemos en esta situación una oportunidad que Dios nos está dando de dar frutos. Porque si bien es cierto, nadie está diciendo que la persona que le bloqueó hizo bien y que eso que hizo hay que aplaudírselo. No, pero lo que sí es cierto es que por alguna razón la omnipotente voluntad divina permitió que le ocurriera eso. Y precisamente en el momento que usted está saliendo de la vigilia que le acaba de ofrecer a Dios. Entonces usted está siendo probado por el mismo Dios en la paciencia, ¿no? En la obra de misericordia, de soportar los defectos de los demás, con paciencia. Pero eso de que se le bloqueara el carro, usted no lo pidió, usted no lo planeó, Dios lo permite. Entonces el vivir esa situación en obediencia a Dios, ofreciéndosela, tiene mucho más valor que toda esa noche que se la pasó en vigilia. Entonces esa oportunidad que el Señor nos da de vivir lo que Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere, y hacer las cosas por amor a Él. No es que no me voy a enojar, sino me trago ese orgullo, me trago ese enojo y trato de practicar la caridad y el amor con esta persona por amor a Dios. Este ejemplo, pienso, ilustra lo que estamos hablando en cuanto a el concepto fundamental, que es la pobreza material. Es una circunstancia que le puede tocar a unos vivir y a otros no, y bueno, y algún día puede Dios mediante salir de esa situación. Pero así como la pobreza material, la enfermedad o algún tipo de incomodidad, lo importante es, como dice el santo, no renegar de ella. ¿No? Decir, como dice el otro, no, yo me aguanto todo, pero no que me bloqueen el carro. Eso sí no se lo soporto a nadie. Entonces se da cuenta de que entonces al final usted quiere hacer la penitencia que quiere, o vivir la virtud cuando quiere, como quiere, donde quiere. Entonces eso es así, ¿no? Eso es como cuando una persona dice que está tratando de vivir la caridad, pero con la pareja no le aguanta nada, ¿no? O sea, la pareja, la esposa, el esposo, a los hijos, a la primera explota, es que no me aguanto esto. Entonces, ahí vemos que entonces no queremos vivir la virtud de lo que Dios permite que vivamos. Entonces, eso es muy importante. Y eso aplica para muchas cosas en nuestra vida. En este caso, el santo nos está hablando precisamente de la pobreza. Pero pongo todos estos ejemplos, ¿no? Para que vislumbremos que no se trata solamente de la pobreza per se, que es el caso que está hablando el santo, sino también de todas las circunstancias de la vida. Esa es parte importante de la espiritualidad cristiana que San Francisco de Sales explica muy bien, que muchas veces olvidamos y dejamos de lado. Muy bien, ya llegamos a la segunda pausa. Vamos a hacer vamos a detenernos a meditar, vamos a escuchar la siguiente canción que nos van a poner y después continuamos meditando este interesante tema.
corazón es consolador, fuente del amor. Ven y llena el vacío, fluye como un río. Ven a renovar. Ven como tormenta, arrasando las puertas de la mentira y del mal. Con tu poder, ven Espíritu Santo, cambia toda mi vida. Lo necesito tanto. Con tu poder, ven Espíritu Santo, quiero renovarme, quiero transformarme. Con tu poder, ven Espíritu Santo, cambia toda mi vida. Lo necesito tanto. Con tu poder, Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, quiero renovarme. Con tu poder. Muy hermanos, estamos de vuelta en este su programa de la Filotea, Organización a la Vida Devota o Vida de Santidad de San Francisco de Sales. Está con ustedes su hermano Roquel Cárdenas. Continuando con el comentario de este interesante capítulo 16 de la tercera parte del libro sobre cómo practicar la pobreza en el espíritu siendo al mismo tiempo pobres en realidad. Pero antes de continuar comentando, vamos a dar nuevamente el número de teléfono para los que deseen escribirnos al WhatsApp. Pueden hacerlo a través del código de Panamá, que es el 507. Recuerden, código de Panamá 507. Y el número de celular para que escriban al WhatsApp pidiendo sus preguntas, comentarios, aporte, es el 6633-6087. 6633-6087. Código de Panamá 507 6633-6087. Muy bien, dicho esto, vamos a continuar comentando lo que el santo nos enseña sobre este aspecto tan importante de aprender a vivir en la circunstancia que Dios permite que vivamos durante el tiempo que tengamos que vivirlo, y como una oportunidad de un sacrificio agradable a Dios. Vamos a leer lo que la parte final del capítulo nos dice así: no te avergüences de ser pobre ni de pedir ayuda. Recibe con humildad las ayudas que te den y acepta con mansedumbre que te nieguen algunas. Recuerda a San José y María huyendo a Egipto. Cuánta pobreza debieron sentir y cuánta necesidad de ayuda, pero como ofrecían estas incomodidades por amor a Jesús, así ganan premios para el cielo. Si imita estos ejemplos de aceptación de que te falten muchas cosas en la vida, entonces sí que tendrás pobreza en el espíritu. Muy bien, entonces aquí el santo nos pone dos ejemplos eximios de nuestra fe. No solo nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, el Rey de Reyes, decide vivir voluntariamente o nacer en una pobreza enorme del punto de vista material, sino que sus padres en la tierra, la Virgen María y San José, también ellos
vive grandes privaciones. Y aprendieron a vivir esas privaciones por amor a Dios. Entonces, es importante, ¿no?, aprender, como dice San Pablo. San Pablo dice que aprendió a vivir la santa indiferencia a los bienes materiales. Dice que San Pablo, que él aprendió a vivir tanto en la pobreza como en la riqueza, en la abundancia como en la escasez, ¿no?, en el hambre y la hartura. Es decir, cuando Dios permite que hay buena comida, se le da gracias a Dios y se come. Cuando Dios permite que escasee la comida, se le da gracias a Dios y seguimos adelante. Ese es el punto de vivir la pobreza en el espíritu. Y la pobreza en el espíritu, como decíamos, no solo se refiere al aspecto de la privación de los bienes materiales. El santo ha repetido en varias ocasiones, es de alguna manera la humillación. Entonces la pobreza del espíritu es también morir a nuestra vanidad, a reconocer que muchas veces no vamos a ser alabados, que podemos ser menospreciados, rechazados, y eso también es vivir la pobreza en el espíritu. ¿Cuántas veces Jesucristo nuestro Señor a lo largo de su ministerio público fue rechazado, humillado, se burlaron de él, lo atacaron? Aprendió a vivir, y obviamente lo que todos sabemos, la humillación máxima que fue el suplicio o el calvario que sufrió nuestro Señor. Entonces, a partir de ahí es importante vislumbrar esos aspectos de la pobreza en el espíritu. Entonces, no fantaseamos pensando de que, bueno, sí, yo estaría dispuesto a ser pobre si me faltara esto y esto. Por ejemplo, si yo pudiera realmente darle mejores cosas a mis hijos. Imagínese San José y la Virgen María, que lo único que pudo darle a su hijo fue un pesebre. No, que yo aceptaría ser pobre, pero si mi esposa no tuviera que padecer tal o cual necesidad. Igual ocurre, miremos el modelo de la Virgen María y de San José. Entonces, el hecho de que nosotros supuestamente aceptemos la pobreza es también la razón de ser, es aprender a vivir la pobreza y sus consecuencias, ¿no? Las consecuencias, por ejemplo, ¿usted cree que, por ejemplo, si la Virgen María y José llegan a Jerusalén, a Belén, ya sabiendo la gente que ella estaba encinta del Rey de Reyes, el Señor de Señores, no le hubieran negado el hospedaje? ¿Por qué le niegan el hospedaje? ¿Por qué no encuentran posada? Porque lo ven como los pobres, personas sin importancia. Si no, otros hubieran estado dispuestos a dormir en el piso para darle la cama. Pero no, sufrieron ese desprecio, que no solo le hicieron a la Virgen María y José y San José, sino al mismo Jesús. Al no encontrar posada y tener que ir a un establo, ¿no?, con los animales. Entonces ahí vemos que no solo es vivir la pobreza, sino además las consecuencias de esa pobreza. Vemos la humillación, la incomodidad física, la ausencia de esos bienes, y nadie se pone a pensar en qué condiciones vivió José y la Virgen María, qué tantas provisiones tenía, cómo pudieron haber comido en ese establo, ¿no?, si pasaron hambre o no. Eso el Evangelio no lo recoge, pero nos podemos poder a pensar. O por ejemplo, cuando tuvieron que huir a Egipto de manera rápida, porque simplemente se les dijo que Herodes quería matar al niño, tuvieron que salir a toda prisa. Cuántas provisiones pudieron llevar, cuánto equipaje, cuántas cosas para ese viaje tan largo, con un niño pequeño. Entonces ahí vemos las grandes privaciones, incomodidades y situaciones que tuvieron que vivir la Sagrada Familia. Y esto nos da una idea de que muchas veces nosotros queremos vivir una espiritualidad llamada aburguesada, es decir, muy al modo, y ese aburguesado quiere decir que yo quiero hacerlo muy a mi modo, a mi manera,
¿no? Si yo quiero vivir la pobreza, que yo decida, las situaciones que yo decida, como yo decida, cuando yo decida. Y no la espiritualidad que habíamos hablado anteriormente, que es vivir lo que Dios quiere, cuando Dios quiere, como Dios quiere. O dicho de otra manera, vivir lo que Dios nos pone por delante, es decir, todas esas cosas que yo no pedí, que yo no quería, que yo no permití o no provoqué por mi comportamiento, sino que llegaron, pues simplemente llegaron, y aprender a vivir eso en la obediencia de la voluntad de Dios. Y hacerlo según la voluntad de Dios, no renegando, atacando, ni violando los mandamientos del amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno a uno mismo, ¿no? Entonces, esa es, pienso yo, la esencia del mensaje de lo que estamos hablando, porque como decíamos, la pobreza es algo meramente circunstancial, ¿no? Y efectivamente puede haber una persona que por una temporada de tiempo tendrá que vivir la pobreza y también, como decíamos, esa pobreza también como es coyuntural, tiene también un componente importante espiritual, ¿no? Entonces, sí es importante este comentario del santo, porque hoy día muchas veces se glorifica tanto los bienes materiales, y también algo que es correcto, los gobiernos y demás se preocupan mucho de que las personas salgan de su pobreza extrema o la pobreza, y alcancen mejor nivel de vida, cosa que es absolutamente necesario y correcto. Pero aquí estamos hablando de que, como dijo muy bien Jesucristo, los pobres siempre lo tendrán en ustedes. Es decir, la pobreza no nos va a abandonar lamentablemente en esta vida terrena. Y para estas personas que sufren la pobreza, puede ser de por vida o de manera circunstancial, entonces aprender a vivir esa situación con la espiritualidad como Dios la quiere. Así que importante este tema, me parece que no deja de ser controversial, porque para algunas personas puede ser absolutamente incómodo. Por eso me preocupé de poner ejemplos y tratar de aclarar, ¿no?, la concepción, que no se creyera que era una especie de masoquismo o de mediocridad o de alabanza de las desigualdades sociales, para nada, sino, por eso puse los ejemplos, es aprender a vivir la circunstancia que Dios en su momento permite que vivamos, con amor a Él, sin quejarnos, entregado a su obediencia, sin que eso significara que no debemos trabajar, luchar y esforzarnos para salir de esa situación. Pero dicho esto, hermanos, ha sido un verdadero placer poder compartir con ustedes nuevamente en este su programa de la Filotea o Iniciación a la Vida de Santidad o Vida Devota de San Francisco de Sales. Ha estado con ustedes su hermano Roquel Cárdenas desde Radio María Panamá. Desde acá le mandamos un caluroso saludo a todos ustedes, deseándoles que el Señor los bendiga a todos. Hasta pronto. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. La esperanza ciega que tengo en su misericordia, es la esperanza ciega que tengo en su misericordia.
que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma. Este es un contenido de Radio María Panamá. Visítanos en radiomaria.pa.